Bienvenidos a todos a este culto de fuego profético en las naciones, este día 15 de marzo, 15 de septiembre del 2024. Damos la bienvenida a todos los hermanos de los diferentes países, de diferentes lugares, y ahora vamos a honrar al Señor con esta alabanza que preparamos para Él en este día 15 de marzo. Dale con marzo, 15 de septiembre. Bueno, vamos con la alabanza. Para que arranque y todo. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré,
recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Gloria a Dios, por mi fe transformado yo seré. Buenas tardes a todos, bienvenidos, los que se incorporaron ahora. Y si recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la oración, lo importante que es la oración para conquistar, los consejos de cómo orar y cómo salir adelante. Pero hoy Dios tocó mi corazón para hablar del tema de la fe. La fe es lo que mucha gente dice conocer, pero realmente yo creo que hay una gran diferencia en decir yo tengo fe a vivir con el don del Espíritu Santo. Uno de los 9 dones es el don de la fe. Vivir según la fe en Cristo, vivir según la fe en la palabra, accionar la palabra y vivir en esto. Y vamos a comenzar por quienes aquel que fue llamado el padre de la fe, el progenitor de la fe, quien no conociendo ni siquiera que la voz que oía era la de Dios, obedeció. Y el primer ejemplo lo tenemos en Abraham. Abraham, que vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, era un hombre próspero, de muchos años, mucha cantidad de riquezas, de camellos, de cabras. Recordemos que el pueblo hebreo de aquel tiempo era básicamente pastores de ovejas, cabras, camellos, ganados. Se dedicaba a la ganadería. Y la ciudad de Ur de los Caldeos, según define la historia, era una ciudad rica y próspera. Imaginémonos a Abraham de como unos 80 años y recibe una voz que viene del cielo y le dice: Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, recoge tu familia y vas a ir a un lugar que yo te indicaré. Por supuesto que Abraham, sin dudarlo, no discutió, no preguntó, porque esa voz era una voz sobrenatural, potente, y él intuyó en su corazón que era Dios hablándole. Y salió al desierto sin ni siquiera saber que era Dios. Dios le ordena ir al desierto, Dios le ordena ir hacia la tierra de Canaán. No me quiero extender en la historia porque es conocida, pero Dios allí en una tienda en el desierto, de camino a Canaán. Ur era tierra próspera y bendecida. Él tenía todo, ya una edad avanzada, pero una sola cosa no tenía: descendencia. Y para un varón hebreo, bien concebido, hebreo 100%, no tener descendencia, muchos lo tomaban como símbolo de maldición o de poco religioso o de poco creyente. Abraham obedece, Abraham va
hacia el desierto, y en una noche en el desierto, Dios le vuelve a Abraham y le da la promesa que bendijo hasta nuestros días a todas las familias de la tierra. Le dice, en tu simiente, en tus hijos, en tus descendientes serán benditas todas las familias de la tierra. Recordemos que Abraham tiene el hijo de la promesa luego de que había tenido a Ismael con la esclava egipcia, porque su mujer Sara, cuando Abraham comparte esto, pensó que ya era vieja, se le había retirado, había pasado ya por la menopausia, no tenía forma de procrear humanamente, entonces le dijo que podía tomar a la esclava Agar, egipcia, más joven, y procrear, llegarse hasta ella y procrear. Entonces luego Dios viene y le da sobrenaturalmente a su esposa Sara el hijo de la promesa. Entonces le dio el Isaac tan anhelado a Abraham. Pero vemos que toda la historia bíblica nos refleja primero, si hacemos una síntesis, dos lugares. Vemos que está en una tierra bendita como Ur de los caldeos, próspera en comercio y en cosas, lleno de riquezas, y Dios le ordena, deja todo y ve donde yo te diré. Primer acto de fe, por eso se le llama el padre de la fe. Sin ver, sin conocer, creyó. ¿Y qué pasa con nosotros? Solo somos generación de Tomás, que si vemos, tocamos, vemos el agujero de sus clavos, como le dijo a Jesús, si metiere mi dedo en el agujero de tus clavos, o pusiese mi mano, la introdujere en tu costilla, yo creeré. Porque parece ser que hay generación incrédula en estos tiempos, mucho más que antes, que si no toca, no ve, no cree. Muchos se han ido del otro lado y buscan lo sobrenatural en lugares que no son de Dios. Brujería, hechicería, magia y muchas otras cosas. Pero la palabra define como la fe en Hebreos 11:1, muy conocido el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que porque ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios declaró sea el universo y el universo fue creado. De todo lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y si luego más adelante vamos a seguir hablando de este capítulo, pero vamos a la historia de Abraham. ¿Y por qué es importante marcar cómo Abraham deja la prosperidad de Ur, va hacia una incógnita, hacia el desierto, desplaza casi todo un pueblo, porque era muy numerosa la cantidad de sirvientes que Abraham tenía, y sobrinos, y gente, solo por una promesa. Abraham se aferró a la promesa. El Espíritu Santo, el apóstol Pablo define que son 9 los dones del Espíritu, las gracias, los regalos de Dios, ¿sí? Y uno de ellos es el don de la fe. Es un talento, un don sobrenatural que solo puede provenir del Espíritu Santo. Entonces, haciendo esta breve introducción, vamos a la palabra, porque continúa el pueblo hebreo siendo pueblo de los hebreos hasta la generación de Jacob, que lucha con el ángel y dice, a partir de ahora, para arrebatar la bendición, tu nombre será Israel. Porque mucha gente hoy confunde, pregunta también si son el mismo pueblo, es lo mismo decir hebreo
decir israelita o decir judío. Y esto corresponde a diferentes etapas del pueblo de Israel. El pueblo final no es Israel, es el pueblo judío. Cada uno tiene su significado y lo vamos a ver hoy. Pero Abraham ejerció la fe, salió de Ur de Caldea y llegó hasta Canaán. ¿Y qué era Canaán? Montaña, piedra, lugar desértico, lugar donde no había vida. Pero sin embargo, es la tierra que Dios había designado. Y allí, aparte de darle los hijos de la promesa, porque de su hijo Isaac desciende todo lo que son los pueblos semitas de toda la tierra hasta ahora, y de Ismael descienden todo lo que son los pueblos musulmanes y árabes. Entonces, todas las familias de la tierra, todas, somos descendientes del padre Abraham. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Pero cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, comienza a prosperar aún mayor. Solo durante más de 400 años, la prosperidad de Abraham y el pueblo de Dios era tremenda. Pero Dios advirtió a través de sus profetas que vendría sequía. Recuerda cuando José, estando con Faraón, interpreta el sueño y que vendrían 7 años de prosperidad abundantísima en Egipto, pero no en Canaán. José es vendido por sus hermanos, llega a Egipto, es nombrado mayordomo del rey, príncipe, la historia, todos la conocen, pero vamos al punto de la fe. Por esa situación que muchos dirían casual, en Dios no hay casualidades sino propósitos, llega José, se transforma en el mayordomo, tal cual él profetizó y advirtió, vendrían 7 años de superabundancia donde nadie guardó, solo él y sus aconsejados guardaron para la época de sequía. Y esa sequía afectó a Egipto y luego a toda la faz de la tierra, también en Canaán. Entonces José manda a traer a sus hermanos, les da dinero, les devuelve el dinero, la historia es conocida, pero pide que traigan a su padre. Y de esa manera todo el pueblo de Israel emigró a Egipto. Y en Egipto son bendecidos, son prosperados, se les entrega tierra, semilla para plantar. El pueblo creció tanto y tanto, tanto que llegó a un punto que eran 5 israelitas por cada egipcio. Se multiplicó en gran manera y los líderes egipcios, ya José había muerto, que deciden que esclavizar al pueblo israelita para no ser dominados. Luego viene el tiempo de Moisés, donde Moisés vuelve, liberta al pueblo durante 1200, en el año 1250 antes de Cristo, es cuando Moisés recibe la orden de marchar, provocando el éxodo. Eso está todo relatado en el segundo libro de la Biblia, el éxodo de todo un pueblo. Miles y miles de hombres y mujeres andando, sus carruajes llenos de todo el oro de Egipto, o sea, tenían libertad, bendición y prosperidad, pero marcharon al desierto. Otra vez el desierto como lugar donde Dios conforma al pueblo, donde Dios enseña al pueblo. Recuerde que Moisés, mandado por Dios, sube a la montaña, baja de la montaña con las tablas de la ley y se encuentra al pueblo entero lleno de pecado, lujuria, orgías, lleno de paganismo, adorando un becerro. Y esto lo quiero marcar porque si bien Moisés, Aarón,
sus seguidores se movieron por fe, por la palabra que Dios les ordenaba marchar, por la palabra que Dios le dio a Moisés, y hasta 3 y 4 generaciones, 1000 años, Dios hablando a su pueblo desde Abraham, que serían benditos donde pisare la planta de su pie, como le dijo a Josué, siempre el pueblo de Dios bendito, cualquiera sea su nombre, porque el nombre judío viene cuando el reino es dividido y se transforma parte del pueblo de Dios, seguidora de Dios, y la otra entra en el paganismo, en el reino de Judá. Por eso de ahí viene el nombre de judíos. Pero son 3 etapas netamente diferentes y bien marcadas en la palabra de Dios: hebreo, israelita y judío. Son los judíos los que entran a seguir a Dios. Los judíos llegan a la tierra prometida luego de que 40 años de desierto. La segunda vez que Moisés sube a la montaña para hablar con Dios, él llevaba un anhelo en su corazón: conocer la cara de Dios. Nadie había visto a Dios. Y él recibe un regalo, lo ve de lado, de costado, porque si no sería quemado completamente por la gloria de Dios. Pero cuando desciende de la montaña, luego de 40 días y 40 noches de no comer ni beber cosa alguna, Moisés llega con la ley. Escribe el Pentateuco, los primeros 5 libros de la vida, los cuales los cristianos deberíamos conocer al dedillo, de memoria, conocer cada punto y cada letra, no leer lo que simplemente nos agrada o el versículo de turno. No, debemos conocer toda la Biblia, porque esa es la base de la ley, la doctrina, la forma de vivir, para luego evolucionar en Cristo, que perdona todas nuestras debilidades. Y todo esto lo hacemos a través de ¿qué? De la fe. La fe es pues la certeza, tengo por cierto, es verdad, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo número 2 de Hebreos 11. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, versículo 3, entendemos haber sido constituido, el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Dios ordenando y la creación respondiendo. Dios ordenó la tierra, el cielo, los animales. No delegó tareas, solo a Adán le dijo: tú nombrarás cada criatura de la tierra. Pero en un principio Dios siempre habló con el pueblo, porque por la fe sabemos que Dios nos habla hoy, ayer y siempre. Sabemos que Dios habla a nuestros corazones. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque la gloria de Dios no se veía, la gracia de Dios no se veía, el poder de Dios no era visible. Pero por esos elementos y la voz de Dios declarando, fue constituida la tierra. Por la fe, Abel, hijo de Adán, ofreció a Dios más excelente sacrificio y ofrenda que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Acá hay un gran misterio para desarrollar todo un sermón completo sobre la importancia de la ofrenda de Caín y Abel. Pero vamos a seguir sin desviarnos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc no murió, fue arrebatado y no fue hallado porque Dios lo traspuso hacia los cielos. Y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por sus obras llegó a los cielos sin pasar por la muerte. Pero sin fe
dice el versículo 6 de Hebreos 11:1, una palabra súper conocida, es imposible agradar a Dios. Quiere decir que el enemigo de la fe es la duda. Y si yo dudo de que Dios puede sanarme, solucionar mis problemas, hacer cambios fundamentales, no tengo un centavo ni dinero, pero Dios puede hacer aparecer dinero, puede darme una casa, un auto, puede darme todas las cosas que necesito aquí en la tierra. Pero la promesa más grande es que debemos tener la fe en la vida eterna, en la promesa de Cristo, en el reino de los cielos, creer que el reino nos está esperando para morar allí eternamente con Jesús, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá nada que nos pueda apartar de Él. Viviremos felices, sin demonios a la vista, porque todos ellos ya habrán entrado al lago y azufre, el lago de azufre y fuego, perdón, el tormento eterno. Ese es el camino de santidad que debemos emprender a través de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe también condenó al mundo, ¿sí? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque fíjese que en este pasaje la peor catástrofe del mundo mató a toda la población mundial. Por la fe, Noé conquistó y fue heredero de impartir justicia al nuevo mundo. Porque realmente solo 8 se salvaron, él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, y comenzó de nuevo una nueva generación humana, ya sin el pecado de Adán, ya sin la violencia y la condena de muerte que cayó sobre Caín, que mató a su hermano Abel. Por la fe, versículo 8, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia. O sea, fue llamado a ir a un desierto para los hombres, pero un verdadero vergel y paraíso para el pueblo de Dios, la tierra de Canaán, donde había montañas, piedras, sequedad, desierto, pero Dios lo transformó en algo impresionante. Dios, los científicos, perdón, no Dios, de este tiempo, de varias universidades, estudiaron el fenómeno de Canaán. Y usted escuchó hablar de la lluvia temprana y tardía, Joret y Malgosh en hebreo. Joret es una lluvia que cae por allí en el mes de septiembre, octubre. Ahora, que ablanda la piedra. La piedra que es dura permite ser tierra fértil, permite que entre, creo que se llama sapina, acá no sé cómo se llama, la pala, digámoslo así, para poder hacer surcos, plantar semilla. Y cuando llega el verano, cuando cae el Malgosh, más o menos en enero, llega la bendición tremenda. Todo Israel se transforma en verde. Crecen unas paltas enormes, crecen dátiles, crecen palmeras. Es verdaderamente tierra verde. Y lo mismo ocurre desde más de 5.500 años que Abraham llegó allí. Por la fe, él fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, hablamos de Ur de los Caldeos, tierra próspera, un lugar comercial, se ganaba mucho dinero, tenía muchas propiedades, mucha riqueza, pero no tenía hijo. Y detrás de esa promesa, porque él no se movió, porque Dios le dijo que iba a darle el primogénito. No, él salió primero, él obedeció primero, sin dudar un ápice. Por eso es llamado el padre de la fe y el amigo de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena.
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esperaba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe esperó ver la nueva Jerusalén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que lo había prometido Dios. Por lo cual también de uno, ese que ya casi muerto, salieron como estrellas en el cielo en multitud. De un hijo salió la multitud como arena incontable, inconmensurable, tal cual lo había dicho Dios, tu descendencia será como la arena del mar. El versículo 13 de Hebreos 11 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender y buscan una patria, un lugar, una nación. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían todavía el tiempo de volver. Pero Dios borró el pensamiento de la cabeza de Abraham y sus seguidores de volver hacia Ur de los Caldeos. Pero anhelaban una mejor, esto es, algo celestial, poderoso. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos y les dice, serán mi pueblo, porque ha preparado una ciudad. El versículo 17 de esta palabra, Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y ofreció a su único hijo, unigénito, en sacrificio. Según los teólogos, según los estudiosos de la Biblia, este es el anticipo del sacrificio de Jesús. Ya en los primeros tiempos, en el Antiguo Testamento, a los 12 años de Isaac, tan amado por Abraham, hijo de la vejez, un hijo anhelado, amado, Dios le pide que lo sacrifique si le ama al Señor. La historia también es muy conocida. Va al monte del sacrificio, prepara la leña, va con su hijo solamente, deja a los criados en la base de la montaña, hasta que el jovencito le pregunta, pero no hemos traído cordero, un carnero para el sacrificio. Y el monte se llama Jehová Jireh, Dios proveerá. Y él le dice a Abraham, con total fe, no te preocupes que Dios proveerá. Tal vez si hubiera tenido dudas, si hubiera arrepentido, hubiera dicho, Dios, te doy mi vida, pero no la de mi hijo. Pero él no dudó. Él siguió adelante diciendo, Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Y el ejemplo de la fe es para cuando nosotros estamos en tribulación, angustia, problemas, dudamos de que Dios lo provea, porque hay que estar en ese lugar. Imagínese usted, siendo padre o madre, que de su sangre nazca su hijo o hijos, y Dios te pida el sacrificio de uno. Tremendo, ¿verdad? Por eso se considera teológicamente lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo en sacrificio para expiación de los pecados.
Abraham no dudó, llegó hasta la cima pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En este hecho, llegan arriba, la historia es muy conocida, prepara el altar junto con su hijo, prepara la leña, la enciende, pone a su hijo arriba del altar, levanta el puñal para sacrificarlo y Dios desde los cielos tronó con su voz y dijo, no le hagas daño porque ya te bendije. La fe trae bendición, la obediencia más fe trae bendición abundante. Por eso la fe sobrenatural es aquella que viene de nuestro corazón. Versículo 20 de Hebreos 11, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, sus dos hijos, respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, ¿sí? Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos, que debían ser devueltos a Canaán, o sea, al origen donde Abraham salió por primera vez, su abuelo, la tierra de Dios, Canaán. Y en esto quiero marcar algo muy importante en la palabra, es que Jacob tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes. Los dos últimos fueron José y Benjamín, que fueron los encargados de instrumentar la bendición para el salvamento del pueblo de Dios, que no muriese de hambre en el desierto. Allí partió con sus padres, dice la palabra Jacob, bendiciéndolos a todos, y restauró la familia que tenía celos de José, que lo había vendido. Fue la unidad de la familia y la mayor prosperidad por muchos años del pueblo de Dios hasta que llega el tiempo de la esclavitud. Por la fe, dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya la historia también es muy conocida, el rescatado, Moisés significa rescatado de las aguas. Todo nombre hebreo tiene un significado, todo nombre judío también. Por eso son distintos hasta los lenguajes. El hebreo es arameo, entonces hay que ver muy bien la traducción de cada momento. Entonces, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque la que le rescata de las aguas es una prima, hermana, hija de Faraón. Se le llamaba hija porque era súbdita de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él sintió ser hebreo por la fe. Luego se confirma. Pero primero sintió dolor por el pueblo a través de la fe. Y él pidió ser maltratado ni quiso gozar más de los deleites de palacio temporales que había en ese momento. Él había sido criado con el propio Faraón. No quiso más los deleites del pecado y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esto lo escribe el apóstol Pablo, porque realmente él pasó por el camino de vituperio, de deshonra, de latigazos, de torturas del pueblo egipcio, que luego pasaría Jesús. Él, teniendo por mayores riquezas la vida eterna, ya había en el concepto de salvación, no había imposibles
pero faltaba que él probara su fe. Porque dice la palabra, exactamente el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se fue, no temió la ira del rey, y por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase más a ellos. Faraón mataba a los primogénitos hebreos para que el pueblo no crezca. Sin embargo, el pueblo crecía rápida y tremendamente en hijos de Israel. Por la fe, de la mano de Moisés, cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca. El Mar Rojo se abrió. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero luego de que hubiere pisado el mar, el último de los israelitas, el mar se cerró sobre los egipcios, muriendo todos, todos. Por la fe también, dice el versículo 30, cayeron los muros de Jericó, con una táctica de Dios sobrenatural. Rodearon los sacerdotes con el arca tocando shofares, el pueblo iba todo detrás gritando 7 vueltas y los muros de Jericó cayeron. 3 muros cayeron y solo uno quedó en pie, porque Dios había hecho promesa a través de los espías y ángeles a Rahab, que su casa no sería destruida. Ella vivía en el muro. Uno de los 4 muros se mantuvo en pie y Rahab no fue muerta, y es una de las abuelas, digo yo, las ancestras de nuestro Señor Jesús. Se convirtió al judaísmo, se casó con Booz, tuvo hijos y allí continuó el linaje siendo una hija de Dios. Rahab, por la fe, dice el versículo 31, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, dice aquí el apóstol Pablo, de Gedeón, ¿sí? Que Dios le manda a reducir el ejército cuando el ejército original era 10 veces menor que el de los filisteos, y solo con 300 domina y gana la batalla. Aquellos que no doblaron sus rodillas para beber aguas, significa aquellos que no se doblaron ante las circunstancias, ante lo que el mundo te muestra. Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por la fe, escuche bien, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos incestuosos, evitaron el filo de la espada y sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Hay una batalla en la cual Moisés, siendo viejo, Josué al frente al comando de las tropas, mientras Moisés oraba con sus brazos levantados, el pueblo vencía. Cuando se cansaba, porque ya era viejo, el pueblo perdía. Entonces mandaron a 2 a levantar los brazos, sostenerlo, y eso simboliza la unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que los 3 en poder dominan la tierra y toda la creación. La victoria del pueblo de Dios sobre la maldad. Y así podemos mencionar muchos símbolos, ¿sí? Versículo 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Quiere decir que hubo muchas veces resurrección en la palabra. No fue solo Jesús.
mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener lo mejor en la resurrección. Otros, versículo 36, experimentando vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá como espíritus errantes, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiadores, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por no ser por los desiertos, andando perdidos por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. ¿Sí? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, la palabra de Dios de hoy tiene que ver con lo que debemos hacer y practicar. El orar y ayunar, nos lleva a victorias tremendas, pero debemos ver también lo que Dios quiere para nosotros. La fe es un don maravilloso. El don de la fe es un regalo. Don y carisma, en griego, don, viene del hebreo, del latín, después significa regalo. Gift es en inglés, regalo. Y es denominado así el don, uno de los 9 del Espíritu Santo, como el de profecía, la sanidad de enfermos, el hablar en lenguas, es uno de los tantos dones que tiene el Espíritu Santo. Y es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Ergo, si yo no tengo el Espíritu de Dios, o si bien lo tengo, como muchas veces queda allí, pero no lo dejo actuar porque no obedezco la palabra de Dios, el Espíritu Santo no opera la fe, no agranda la fe. Porque dice la palabra que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. La fe debe ser acompañada de las obras. Yo tengo fe, yo creo. No solamente decirlo, sino accionarlo, vivir la palabra de Dios. Entonces el don de la fe es algo que debo anhelar. Mire, yo recorrí más de 60 naciones, bueno, sabes ya la historia. Recibí durante más de 15 años cartas para Jesús con pedidos de oración, cuando no estaba el internet tan difundido, de muchos países y de muchos lugares. Y todos los pedidos se centraban en algo, en pedir cosas terrenales. Nadie pedía, y todos me pedían, quiero ser profeta, quiero el don de sanidad de enfermos, pero nadie, mire que hay 9 dones que el Espíritu Santo da a quien Dios dispone. Ninguno pedía el don de la fe. Pero yo no podría ser profeta si no tengo fe. Yo no podría ser pastor si no tengo fe. Yo no podía haber sido un exitoso hombre de negocios si no hubiera tenido fe. Porque con plata en el banco es fácil hacer negocios, pero sin dinero, como dice Isaías, venid a mí, comprad sin dinero vino y leche. Entonces, sin dinero, sin condiciones, a través de la fe, todo es posible para aquel que cree. Entonces, hablando de la fe, el don, este don, es el de poder realizar ciertas tareas, realizar cosas en cualquier situación en la que nos encontremos y en ese momento en particular. La fe es para ese momento. Jesús dijo mismo, si le dices a la montaña, muévete, la montaña se moverá. El problema se irá, por más grande que sea. Le dirás a tu Goliat, a tu gigante, vete,
perro inmundo, ¿cómo te atreves tú a venir a confrontar a un hijo de Dios? ¿Me va entendiendo? Esta fe sobrenatural se debe clamar, anhelar, cultivar, pedir y practicarla, poner nuestra fe en marcha. El don de la fe representa una forma única de fe que va más allá de la fe que tengamos para vivir una vida de salvación. Consiste en una convicción, convencimiento total, interno, poderoso, certeza, cierto, es verdad. La fe que yo tengo en Dios es sobrenatural, que no albergan la más mínima duda en torno al asunto de que se trate en ese momento. Yo no dudo que Dios lo va a hacer. Si Dios habló, Dios lo hará. Si Dios prometió, Dios cumplirá. Dios no es hombre para mentir. ¿Cuántas veces veo con mucha tristeza de mi vida, primero yo el primero, después de cuánta gente que he conocido que duda de que Dios puede con ellos? Nosotros nos comprometemos, ay Señor, hago este pacto por esto, pacto contigo, hago un ayuno, hago esto, el otro, pero dame tal cosa y la cosa no llega. ¿Y sabes por qué no llega? Porque no tenés la fe suficiente, la fe sobrenatural, la fe que proviene sobre el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, perdón, que le dijo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Jehová Shireh, Dios proveerá, no te preocupes porque tu hijo morirá, no morirá. ¿Me va entendiendo qué tipo de fe estoy hablando? El Espíritu Santo reparte el don de la fe como Él quiere. Así lo dice 1 Corintios 12:9. Y otro, por fe, en el mismo Espíritu, recibe la fe, por fe. Pero todas estas cosas, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El don de fe se distingue de las otras clases de fe con el que creemos en Dios por un milagro, aún contra todas las imposibilidades. Todo lo que es imposible, el don de fe lo domina, lo mata y lo echa fuera. Hace posible lo imposible. ¿Sí? ¿Cómo opera el don de fe? Esta fe. Con el don de fe, el Espíritu Santo nos da la intrepidez, valentía, audacia, la osadía para hablar en un lugar que pensamos que nos van a echar, tal vez el trabajo, que nos van a discutir, hablar en lugares donde a todo el mundo te dice, a mí no me vengas a hablar de Dios porque yo no creo. Y el Espíritu Santo habla por tu boca y te muestra que toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Y cuando hablamos la palabra, cuando hablamos de Él, cuando hablamos de Jesús, nadie, no hay demonio, ni potestad, ni principado, ni hombre, ni mujer, que se atreva a contradecir a un solo hijo de Dios hablando con fe. Ese es el don de la fe en marcha. Siempre vamos a tener alguna circunstancia adversa en nuestra vida y con la convicción de que lo declarado o deseado por nosotros o dicho por Dios sucederá. La convicción y la certeza. Estoy convencido de lo que Dios habla se cumple, lo que Dios dice se cumple, lo que Dios prometió se cumple. Y tengo por cierto que es verdad, palabra por palabra, lo que está escrito en su palabra, en la Biblia. Tengo por cierto, sé que es verdad, que lo que Él me prometió es verdad, lo va a cumplir. El don de la fe para bendecir nuestra descendencia. Con la operación del don de fe, los patriarcas bendijeron su linaje, sus hijos. Ellos impusieron las manos sobre sus hijos y declararon bendiciones sobre ellos.
Isaac bendijo a Jacob, léalo después en Génesis 27, del 27 al 29. Jacob bendijo a José, Génesis 48, del 15 al 16. Ellos creyeron que sus declaraciones se cumplirían. Y esto es lisa y llanamente el don de la fe en operación. Por ejemplo, yo no soy Dios, yo no soy más que un hombre de carne y hueso, pero por la fe, por ese don de fe sobrenatural que viene del Espíritu Santo, cuando yo bendigo un hijo imponiendo las manos, ese hijo recibe la bendición del Padre y del Padre que está en los cielos. Principalmente recibe la gracia de Dios a través de su Padre carnal o espiritual. Por eso los siervos de Dios, cuando imponemos manos, lo hacemos en nombre de aquel que nos envió. Esa es la bendición de la fe. El don de fe para salir ileso de los peligros. Dios le dio a Daniel el don de fe cuando estaba en el pozo de los leones. Él creyó que no moriría. Lea después Daniel 6, 16, 23. Ahí estuvo el don de fe. En donde el don de la fe para la provisión. Cuando hay escasez, cuando hay problemas, dice el profeta Elías, recibió el don de fe para su provisión. Había hambre en toda la tierra de Israel por causa de las sequías. Primera de Reyes 17, 2, 5, y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te lleven comida, que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios, se fue, vivió junto al arroyo de Kerit o Kerit, que está frente al Jordán, y venían cuervos y le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No le traían migas, no se comió los cuervos, como algunos dicen. No, esos cuervos eran enviados por Dios para sustentar a su escogido, a su ungido. El don de la fe opera para recuperar lo perdido. Nosotros debemos recuperar no solamente lo que nosotros hemos perdido, sino lo que nuestros ancestros perdieron. Dios le dio a Eliseo el don de fe especial para recuperar lo que había perdido. Segundo de Reyes, capítulo 6, 5 y 7. Y aconteció que mientras derribaban un árbol, se le cayó el hacha al agua y gritó el criado, ay, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un pedazo de madera, un palo, exactamente, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. O sea que lo imposible sucedió. Donde el profeta echó ese palo de madera, subió el hacha que era de hierro. Y él le dijo, tómalo. Y el siervo extendió la mano y lo tomó. El don de la fe también es para resucitar muertos. Y aquí no sé quién tiene la fe suficiente como para declarar, José, levántate y anda. Pedro, levántate y anda. Lázaro, sal de la cueva. A la hija de Jairo le dijo, no está muerta, niña, despierta ya de tu sueño, le dijo el Señor Jesús. El don de la fe para resucitar muertos es la resurrección de los muertos
se necesita un don de fe sobrenatural. Lo natural es un cuerpo muerto, luego que sale el espíritu, el alma no vuelve a él, sino que va a otro lugar. En la resurrección necesitamos ese don de fe sobrenatural para llamar de vuelta al espíritu de la persona cuando ya ha salido del cuerpo. Y el apóstol Pedro recibió el don de fe para resucitar a alguien que todos, especialmente las hermanas, conocen, que es Dorcas. Pedro, usando ese don de fe sobrenatural, le ordenó al cuerpo muerto de Dorcas o Tabita que resucite, y Dorcas resucitó. Esto está en el libro de los Hechos 9, 39 al 41. Levantándose, fue con ellos. Cuando le llamaron, le llevaron a la sala donde estaban rodeando todas las viudas. Es una costumbre hebrea que siempre que alguien muere llaman a mujeres viudas, las lloronas, le dicen. La tradición se mantuvo. Mis abuelas, bisabuelas, decían siempre que cuando moría alguien en el pueblo iban las lloronas profesionales, las viudas, las que habían tenido pérdidas, para llorar por el muerto. Y mostrando túnicas y los vestidos que Dorcas hacía, porque era costurera, ayudaba a todo el ministerio con ropa. Dorcas las había bendecido a todas con ropas, todas les mostraban las túnicas hermosas que había hecho Dorcas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y acá quiero marcar algo fundamental. Para tener semejante poder, Pedro no solo cumplió con la palabra, era un apóstol, caminaba, hacía milagros, sino que, aparte de ello, se humilló delante de la presencia de Dios, dobló sus rodillas y habló con el Padre. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? La oración. Ahora, a través del don de fe, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita o Dorcas, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó rápidamente, y él, dándole la mano, se levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó como viva y no muerta. El don de la fe en acción por excelencia. Como conclusión y para terminar, comentario final, les digo, todos los hermanos, todos los cristianos tenemos un nivel de fe. Por eso Jesús dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y ahora, cuando oremos, yo quiero que tú te preguntes: ¿cómo está tu fe? ¿Qué medida de fe tenemos? El grano de mostaza es la semilla más chica de toda la tierra, de la cual nace un árbol gigantesco que da sombra y alimento a mucha gente. ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es la medida de tu fe? Recuerde que todos los cristianos tenemos un nivel de fe. Nacemos con un don de fe. No se pide, no se gana. Nacemos con la fe que proviene de Dios. Y tenemos un nivel de fe para apropiarnos de las bendiciones que el Señor nos ha dado, escritas en la Biblia. A medida que vamos creciendo en Cristo, en la palabra, que leemos su palabra, que invertimos tiempo en la oración, en el ayuno, en la obra de caridad, ayudando a nuestros prójimos, vamos creciendo en la fe. Y Dios te da un milagro tras de otro, un prodigio tras de otro, sanidades tremendas para ti y para los demás, prosperidad sobrenatural. Todo comienza a ser sobrenatural en tu vida. Sobrenatural significa lo que no pertenece a la tierra. Y nosotros tenemos que vivir una vida sobrenatural, donde si Dios dice de la roca saldrá agua,
va a salir agua de la roca y no voy a dudar. Donde Dios dice, lloverá pan del cielo y el pan del cielo lo voy a comer todas las mañanas, porque Dios lo va a enviar. Lloverá carne de los cielos. Eso es la fe, la medida que nos permite resucitar muertos, sanar enfermos, expulsar demonios, enfrentarnos a cualquier situación. Pero el Señor nos dio miles de promesas escritas en la palabra. Este nivel de fe es de acuerdo con el conocimiento por revelación, porque viene por la revelación del mismo Espíritu de las Sagradas Escrituras. Pero este nivel de fe es diferente a la fe común. Es un nivel excelso, hermoso, maravilloso. No existe ni un ápice. Un ápice es una puntita de duda. No dudo jamás de que Dios está conmigo, de que Dios es Jehová Shireh, que Dios me provee, me bendice, me sana, y que voy a estar en este cuerpo de carne hasta que Él me llame a su presencia y viviré la eternidad junto con Cristo, de eternidad a eternidad, dice la palabra, exactamente, sin dolor, sin enfermedad, donde las familias de la tierra serán reunidas en el reino de los cielos, porque dice una traducción, hay banquete preparado en el reino de los cielos para ti. Hay mesa preparada, dice otra traducción del mismo pasaje de Mateo. La fe sobrenatural, la fe que conquista, la fe que unida a la oración te hace imbatible. Esa fe que al orar mueve montañas, que al orar de rodillas, humillándote solo ante Dios, hace que los enfermos sanen, los muertos resuciten. Esa fe que hace que cada hijo de Dios sea un baluarte, una fortaleza aquí en la tierra contra todas las obras del enemigo. Por eso, hermanos, creo que este mensaje es para muchos de los que están aquí en esta noche. Somos casi 12, 14, algunos han entrado y salido, pero este mensaje llega ya a todas partes. Ya puede entrar al canal de YouTube Profeta Oscar Torres, recomiéndelo, la gente que lo quiera ver va a ver que ahora están identificados los mensajes por día. El del domingo pasado, la oración que conquista, por Oscar Torres, el del martes de las Lorcas, por la hermana Gladys de Dominicana. Cada día va a tener su mensaje, se puede ver en todo momento, no se bajan los videos, se puede ver la palabra, se puede volver a escuchar una y otra vez. Lo único que les pido es que se suscriban al canal, porque llegado, creo que son 500 suscriptores, ya hay una bendición económica. YouTube bendice, envía dinero, y con ese dinero podemos crecer más hacia lo que es mi deseo, que le estoy pidiendo al Señor, una plataforma de streaming. Es prácticamente televisión digital. Es televisión digital. O sea que puedo armar un estudio, filmar, salir en vivo, para que más personas reciban la palabra. Por eso ahora quiero orar por todos ustedes, para que reciban una fe sobrenatural. Yo no soy quien da el don lo da Dios al momento de nacer, pero es nuestra responsabilidad transformar, vivir ese don según la palabra, reprender todo espíritu de duda que haya en tu mente, en tu cuerpo, resistir la tentación, resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Así que vamos a orar porque esa fe sea real y bendita y poderosa en nuestras vidas. Les voy a rogar que prendan sus cámaras si quieren profecía, si no, no vemos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, otro domingo más en tu gloria.
a pesar de los inconvenientes, a pesar de todo lo que el enemigo ha intentado hacer, todo este culto se ha hecho. Y ahora, Señor, te pido que reveles para cada persona, para cada alma aquí, lo que tú tienes para hablar. Señor, si hay alguien que tú le quieres hablar directamente, hazlo tú. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria. El espíritu profético que está sobre mí sea certero, sea palabra tuya y no mía. Señor, en el nombre de Jesucristo, atamos, cerramos los cielos para que ninguna interferencia del enemigo nos pueda afectar. Padre Celestial, ahora tu gloria se manifieste. Padre Celestial, ahora tu poder, tu gracia, tu infinita gracia nos esté colmando de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, ahora que bendigas, Señor, todas las almas que aquí están. Te pido que bendigas a todos, a Priscila, a Gisela, a Jazmín, que bendigas también a Pablo, Señor, que bendigas también a Mirta Sosa, a Elena, a Gladys, a Francisco, a la pastora Mónica, Señor, a mi esposa Elsa, que bendigas a todos aquellos que han entrado y no puedo ver, algunos antes, otros después, algunos han salido, pero bendice en general a toda la gente del ministerio con este don de fe. Acrecienta este don de fe, hazlo gigantesco, que no exista duda, limpia las mentes de cualquier ataque del enemigo, limpia las mentes de todo tu pueblo, Señor, del miedo que el diablo ha inoculado en las mentes de muchos hermanos en toda la tierra. Señor, te ruego una bendición especial sobre Jazmín para que pueda abrir como está en su corazón, no solamente ser profesora de niños de su país, sino enseñar tu palabra. Ábrele una escuela donde ella pueda enseñar la palabra de Dios a muchos. Porque hay un corazón de sierva en ella. Muchas veces ha pasado por hambre, miserias, por dolores, hasta por golpes, Señor, pero tú viste su corazón. Y me dirigiste aquella noche, hace muchos años, a la casa de su madre, a ver a su sobrina, Nayeli, que estaba enfermita, y luego tú la llevaste. Pero, Señor, bendice, porque este es el tiempo, Jazmín. Es el tiempo, aprende la palabra, estudia la palabra, porque pronto enseñarás, primero con un grupo, después con otro, y serán cientos que aprenderán la palabra de Dios a través de tu boca. Y tú les enseñarás, y tú serás su pastora, su líder. Vas a abrir una filial allí de fuego profético y vas a estar al frente. No te preocupes, toda tu casa te seguirá. Los que hoy te decían que estabas loca, que estabas renegando, que esto y que el otro, toda tu casa te seguirá y todos alabarán mi nombre, porque es promesa de Dios. Hermano Pablo, solamente te digo, de parte de Dios, que hay una bendición muy especial, está muy cerca de venir y Dios te dará comando para hacerlo. Debes restaurar. Acuérdate de las promesas de tu juventud. Recuerda que yo abriré puertas, no tú. No pienses en cosas, trabajos nuevos. Solo piensa que hay una puerta que está esperando que tú la abras. Pero primero, dice el Señor, reconciliate conmigo. Reconciliate en todas las áreas conmigo. Debes reconciliar tu relación conmigo. Recuerda cuando eras un adolescente y me buscabas, cuando eras 20 años tendrías y buscabas mi presencia, porque yo te elegí para pastor, para que sirvas en mi casa. Yo te elegí para siervo, no para lo que eres hoy. Han pasado muchas cosas, tribulaciones, angustias, problemas, pero Dios quiere que tú y tu casa me sirvan. Tienes un hijo profético, dado por la promesa de Dios.
reconcíliate con Él, reconcíliense todos, perdónense todos los que están a tu alrededor. Señor, en el nombre de Jesús, te bendigo. Y yo declaro que la palabra de Dios es sí, amén, y se cumplirá. Se cumplirá lo que Dios planificó para tu vida, no lo que tú quieres. Y lo que Dios tiene para ti es grande y poderoso. No andarás nunca más ni de bicicleta ni en moto. Tendrás tu auto, tendrás tu trabajo, tendrás la bendición que tú quieres, tendrás casa digna, tendrás bendición. Pero primero, dice el Señor, demanda el Señor, restáurate. Restáurate conmigo, con tu familia, con tu casa, restáurate con todos tus padres, restáurate. Estás en buen camino, has vuelto al sendero. Sigue avanzando, sigue corriendo en este sendero que te llevará a la gloria, te llevará a la bendición. Hermana Mirta, Dios le bendiga, viene algo bueno, poderoso, y vas a vivir de la manera que le pediste a Dios. Te dijiste, yo solo quiero paz, y tendrás la paz que yo te doy. Tendrás paz y abundancia, no riqueza, pero siempre tendrás lo suficiente para dar a otros inclusive. Y vas a trabajar en la obra de Dios. Señor, bendigo a Elena, que está cumpliendo un mandato profético allí en República Dominicana. Bendigo a los hermanos, el profeta Francisco y Clara y su esposa, que le han recibido en su hogar para poder cumplir el mandato que tú le diste a través de la visión que yo le entregué. Un mandato especial, un mandato para seguir avanzando en el ministerio distinto que tú le diste. Porque ningún ministerio es igual al otro. Tú me dijiste hace muchos años, cuando le conocí, más de 7, de que tú le entregabas un micrófono de oro para hablar tu palabra, para reunir gentes y hablar de ti. Y ya lo he hecho muchas veces. Pero ahora me dijiste, Señor, envíala allí. Pídele al colega Francisco, el profeta Francisco y su casa, porque yo le daré palabra a través de él también a mi hija Elena. Y yo te pregunté, Señor, pero ¿por qué tan lejos? ¿Por qué? Porque yo hablaré con ella luego personalmente, en las playas, en la arena. No son vacaciones, es un encuentro con Dios. Y Dios te va a bendecir porque fuiste obediente, Elena. Dejaste todo para ir a encontrarte con tu Dios. Y Dios te hablará todos los días a partir de ahora. Señor, bendice a la hermana Priscila, bendícela, dale paz. Señor, salud abundante para ella y sus hijos. Le prohíbo al enemigo que les toque, nunca más, ni a ella ni a sus hijos, porque ella también es tu profeta. El profeta Francisco me dice que todos, me dio palabra del Señor, que todos mis hijos son profetas. Y es verdad, la Biblia sí lo declara. Bendición de profeta hay para los hijos del profeta, los carnales y los espirituales. Así que reciban no solo el don de la fe, no solo el don de la palabra, sino que reciban el don profético en esta tarde. Pastora Mónica, y viene el tiempo que tanto has esperado. Tú sigues orando, sigues clamando y la bendición llega. Hay arcángeles rodeando tu casa. Viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de todo, pero resiste al diablo. Señor, yo ordeno que toda enfermedad continua, gripe, Señor, tos, carraspera, salga de su vida para siempre, de la de su hijo, y se restaure el propósito en esa esquina de calle Posadas y 9 de julio, la iglesia del árbol de vida vuelva a crecer. Señor, con sus pastores,
como tú lo ideaste hace más de 12 años. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo también a cada hermano y hermana que está participando, a Gisela, especialmente a Alejandro, para que van a crecer no solo el tercer local, sino también crezcan en la palabra. Crezcan porque Dios los va a usar en determinado momento. Primero está corrigiendo muchas cosas de su vida en aquel lugar. Por eso los envié. Pero la obra que mismo quien te habla empezó allí, no puede continuar. Yo llegué hasta allí por mandato de Dios. Hice 3 campañas allí, pero no puede continuar la obra. Hubo desobediencia, hubo determinadas cosas. Primó primero el dinero de las personas que yo dejé en la obra de Dios. Hubo falta de fe. Pero ahora Dios quiere seguir la obra contigo y Alejandro. Depende de ustedes. Ustedes pueden decir amén o decir yo prefiero esperar o Dios no te obliga a nada, menos a un ministerio. Pero en la visión de Dios, ustedes son los que van a llevar adelante. Por eso, la prosperidad que están recibiendo recibirán mucho más. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, las familias de la tierra, bendigo a mi esposa, Elsa, bendigo a todos los hermanos, bendigo mi casa, a mis hijos, Gonzalo, Lucila, Luciano. Señor, bendigo a mis hijos espirituales, a todos los que están ahora junto a mí y los que han estado. Bendigo especialmente también, declarando que este tiempo de primavera aquí en el hemisferio sur es un tiempo grande en el nombre poderoso de Jesús. Hay una unción muy grande que nos lleva a una fe sin límites. Señor, bendice a la abogada Mónica Jaure, bendice, Señor, también a todos, a Santi Mancilla, Señor, clarifica su mente, clarifica, Señor, para que pueda ser libre de toda opresión, de brujería, hechicería, todo pacto de amarre se quebranta en este día, ahora, y aquel que lo hizo sea castigado por tu justicia, Señor. En el nombre de Jesús viene tiempo de libertad, viene un tiempo próspero y abundante aquí en la provincia de Córdoba. Vienen tiempos grandes para tu vida, grandes y poderosos, porque Dios te quiere usar y en profecía. Por eso están atormentados por sueños, por visiones, tanto castigo has recibido en tu vida, porque ahora viene el tiempo de gracia de Dios. Y levantará con poder a un poderoso siervo de Dios. Solo espera y verás. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que este día profético, este día de bendición, todos los anhelos del corazón de cada hermana se cumplen. Bendigo a la hermana Andrea Daúd, también para que reciba junto a su esposo, Alejandro, sus hijos, Isabel, Adepto. Señor, reciban ahora el poder del Espíritu Santo. Reciban la unción, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por esta gloria, Señor, que viene. Abre los caminos para todos a través de la fe y la oración. Fe y oración. Oración de poder, oración que conquista, fe conquistadora, fe sin límites. Llena los corazones de fe, libera las mentes de malos pensamientos y que sean todos los pensamientos sujetos a tu voluntad, Señor. Es un día de bendición. Baruch Atah Hashem Adonai. Oh, reverekende de Besaya, tía Kamanamayo, to la vaquita de Bashem Danai. Gloria y gracia de Dios para todos. Señor, los bendigo, los lleno de tu gloria, de tu gracia. Sé que tú estás allí, sé que tú has oído esta palabra que salió de tu corazón, Señor, y esa fe que ya inunda todos nuestros cuerpos y almas sea puesta en acción. A partir de este próximo minuto, esa fe acciona para bendición y para gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios en mi garganta. ¿Sí? Hasta aquí la palabra
de la fe que gana lo imposible. Así que vamos a orar para despedirnos. La pastora Mónica, no sé si está con garganta o sin garganta. A ver si puede orar. Y nos vemos el martes con las Dorcas. Va a predicar nuestra hermana desde Chile, Lorena. Mónica. Se fue. Elsa. Se fue. No, aquí estoy. Bueno, ahora. Gracias te damos, Padre, por esta reunión. Gracias por esta hermosa noche, Señor, por la palabra que nos has preparado para edificarnos como cada semana, Señor. Te pido en especial que bendigas a cada una de las familias aquí representadas. Guardanos, Señor, en este inicio de semana. Y como siempre te pido que nos sorprendas gratamente, Señor. Que nos sorprendas con milagros a partir de esta noche, Señor. Bendecí cada hogar, bendecí a nuestras familias. Guardanos, Señor, envía tus ángeles para que acampen, cubrinos con tu sangre poderosa, nuestra entrada, nuestra salida, Señor, y que nuestros pies donde pisen sean de bendición. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, que estamos reunidos para escuchar, Señor, tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elsa. Gracias, pastora Mónica. Gracias, Mirta. También, bueno, todas las chicas, niñas, chicas y muchachos. Bendiciones, Elena. Bendiciones, Francisco. Ahí están con el amigo Francisco. La mano que se levanta. Dice, yo quiero más. Están allí en Santo Domingo con Gladys. Y le mandamos para que eso es aprender a tener fe, a aguantar la Elena. Así que bueno, gloria a Dios, para que sepan lo que es bueno. Oye, sí, es una niña linda. Aquí todo el mundo tiene que portarse lindo. Está bien. Bueno, si aprendió bien del padre espiritual, no sé, pero bueno. Sí, hay fruto, hay fruto. Sí, la escuché hoy, vi el video, lo pueden ver en Dorcas. Está el video esta mañana en el culto de la iglesia de Francisco. Así que parecía una pastora en serio, ¿eh? ¿Yo? ¿Quién dice? Que parecía una pastora, en serio. Está el padre, está la astilla. Esta me salió media tronca al principio, pero bueno, ahora. Está bien, está bien. ¿Está bien ahora? ¿Usted qué opina, Sí, está Francisco? aquí decimos que está alineado. Está alineado. Bueno, gloria a Dios. Enséñale más y si tiene que pegarle con un palo, está autorizado. Pégale duro. Está bien, está bien. Le daremos un tabazo. La autoridad a Gladys y a Francisco. ¿Ven? Bueno, buenas noches. Chau, chau. Nos vemos el martes en las Dorcas. Va a predicar nuestra. Chao, chao, bendiciones. Abrazo, apóstol gigante. Bendiciones. Chao, Boquita. Chao, chao. Abrazo. A la hincha de Boca. Adiós. Adiós.